Hola, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema en geometría, rectas paralelas cortadas por una secante. En primer lugar, tenemos que saber que son dos rectas paralelas. Dos rectas paralelas son dos rayos que nunca se van a juntar, ¿ya? Así esas dos rectas se vayan al infinito, estas dos rectas jamás se van a juntar, o sea, nunca se van a intersectar. Pero, ¿qué pasa cuando yo cojo una recta secante y las intersecto? Bueno, cuando yo hago eso ocurren las siguientes propiedades. En primer lugar, vamos a ver ángulos correspondientes. Ahora, para este tema de rectas paralelas, lo único que tenemos que saber es emplear las fórmulas, ¿ya? La mayoría de los problemas de este tema se desarrollan usando estas formulitas. Así que ustedes deben memorizar las fórmulas o lo que pueden hacer es tener la separata a la mano y a medida que vamos resolviendo los problemas, ustedes van identificando qué fórmulas deben emplear para la solución de los problemas. Ahora les voy a ir explicando las fórmulas. Esta fórmula me dice que este alfa más este beta son iguales. ¿A qué se refiere eso? Bueno, se refiere a lo siguiente. Si yo digo en este caso que alfa vale 20, según la fórmula, este ángulo de acá también debe valer 20, ¿ya? Ahora, por ejemplo, yo digo que alfa vale 100, entonces beta también debe valer 100. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que alfa es igual a beta. Ahora, por ejemplo, otro ejemplo. Si yo digo que este alfa vale 35, entonces beta también va a valer 35. Entonces ahí se cumple que alfa es igual a beta. Ahora vamos a ver ángulos conjugados internos. Para este problema, o bueno, para demostrar esto, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo acá beta y tengo acá alfa. Si se dan cuenta, esos dos ángulos están, por decirlo así, dentro de la gráfica, ¿ya? ¿Y qué se cumple? Que alfa va a ser igual a beta. Este ángulo de acá más este ángulo de acá deben sumar 180. Eso me dice la propiedad. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, voy a decir que beta vale 100. Si beta vale 100, ¿cuánto vale alfa? Bueno, se supone que alfa más beta debe sumar ¿cuánto? Sí, 180. Si beta vale, si beta vale 100, alfa debe valer 80. ¿Por qué? Porque 100 más 80 es 180. Ahora vamos con ángulos alternos internos. Esta fórmula es como si fuera una Z. Por ejemplo, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar como una especie de una Z acá. Y digo, este angulito que se forma acá, que es alfa, con este ángulo de acá, beta. ¿Esos ángulos cómo deben ser? Esos ángulos deben ser iguales. ¿Eso qué significa? Bueno, significa lo siguiente. Si alfa vale 10, beta también debe valer 10. Ahora, si yo digo lo siguiente, si alfa vale 50, beta también va a valer 50, ¿ya? Eso es lo que dice la fórmula. A ver, si alfa vale, vamos a suponer 70, entonces beta también va a valer 70. Y ahí se cumple que alfa es igual a beta. Ahora, vamos a ver dos propiedades que son muy importantes. En primer lugar, tengo esta propiedad. Esta de acá. Y me dice lo siguiente. Me dice que A más B va a ser igual a ¿quién? Bueno, va a ser igual a X. Entonces yo voy a escribir que X es igual a A más B. Ya, esa es una propiedad que vamos a usar en muchos problemas. Así que es una propiedad que deben
de memorizar sí o sí. Por último, vamos a ver la última propiedad. La última propiedad me dice que m más n, los voy a poner acá, que m más n va a ser igual a ¿quién? Bueno, estos van a ser igual a x, y y z. Acá voy a poner x más y más z. Y esas son todas las propiedades que necesitamos saber para poder resolver los problemas el día de hoy. Vamos con el primer problema. El primer problema me pide hallar el valor de x. Ya, entonces yo necesito saber cuánto vale x. Ahora, yo voy a decir lo siguiente. Cuando yo tengo un ángulo de esta manera, yo puedo decir lo siguiente. Escuchen bien. Este ángulo de acá va a ser igual a este otro ángulo de acá. Si este ángulo vale 50, este ángulo también va a valer 50. Ahora, si este ángulo vale 70, este ángulo también va a valer 70. Ya, eso ocurre cuando tienen ángulos como si fuesen una X. Este ángulo va a ser igual a este otro ángulo. Y aplicando esa teoría, voy a resolver este problema. ¿Qué me dice este problema? Bueno, yo necesito hallar el valor de x. Ahora, yo me acuerdo de esta propiedad, miren, acá he puesto la propiedad. La propiedad me dice que si yo tengo un beta más un alfa, esos deben sumar 180. A ver, yo ya tengo beta, está acá. Acá está beta. ¿Pero quién me falta? Me falta alfa. Alfa está acá. Pero no tengo alfa. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que este ángulo que está acá, que vale 60, va a pasar acá. Y este ángulo también va a valer 60. ¿Ya? Si este ángulo vale 60, este ángulo también vale 60. Ahora, si se fijan, ahora sí cumple la propiedad, que beta más alfa es igual a 180. Entonces yo voy a decir lo siguiente, 2x más 60 va a ser igual a 180. Y ahora digo, 2x, 60 más 60 es 120. Y eso va a ser igual a 180. Ahora digo 2x va a ser igual a 180. Este más 120 va a pasar al otro lado como menos 120. Y ahora digo 180 menos 120 es 60. Ahora digo x va a ser igual a 60 entre 2. Y x va a ser igual a 30. Y eso es lo que me están pidiendo. Ahora, para este problema he aplicado la fórmula, ¿ya? He aplicado esta fórmula. Si se dan cuenta, lo único que he hecho para solucionar el problema es aplicar la fórmula. La fórmula ustedes la tienen en la separata. Entonces vean su separata y ahí van a ver la fórmula. Lo único que yo he hecho es aplicar la fórmula para resolver el problema. De esta misma manera van a resolver el problema A y el problema B. Así que pausan el video y comienzan a resolver los dos primeros problemas. Ahora, tenemos el segundo problema. Para este problema también me piden el valor de x. Ya me piden hallar el valor de x. Ahora, ¿se acuerdan de lo que les expliqué en el problema anterior? Si yo tengo dos líneas y digo este ángulo va a ser igual a este otro ángulo. ¿Sí o no? Si este ángulo vale x, ese también va a valer x. Ahora, basándonos en esa teoría, yo voy a decir lo siguiente. Este ángulo de acá va a ser igual a este ángulo de acá. Entonces, se cumple lo siguiente, que 2x más 20 es igual a x más 60. Ahora, este x va a pasar a este lado. Y cuando pase a ese lado va a cambiar de signo. Entonces digo 2x menos x es igual a 60.
Ahora, este más 20 también va a cambiar de lugar. Y como va a cambiar de lugar, cambia de signo. De menos 20 a menos, perdón, de más 20 va a cambiar a menos 20. Ahora digo, 2x menos x es igual a x. Y 60 menos 20 es igual a 40. Entonces, ¿cuánto vale x? Bueno, x vale 40. Y esa es la solución a este problema. De esta misma manera van a resolver el problema C y el problema D. Entonces pausen el video y resuelvan esos dos problemas. Ahora, tengo otro problema, el tercer problema. Si se dan cuenta, esta gráfica es similar a esta fórmula. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. El truco para resolver estos problemas es ver los problemas, ver las gráficas y ver cuál es la mejor fórmula, o sea, es ver cuál es la fórmula que se adecua más a ese problema. Por ejemplo, yo tengo acá una especie de, como una E por decirlo así, y yo también tengo acá más o menos esa misma figura, pero solo que está volteada. Ahora, para resolver este problema, voy a usar esta fórmula, ¿ya? Esta es la fórmula que voy a utilizar para resolver este problema. Y esta fórmula es la que ustedes van a utilizar para resolver los dos problemas que continúan. Ahora, este problema me dice que yo tengo que tener acá un A y tengo que tener un B. Bueno, yo ya tengo acá un A, pero no tengo un B, me falta B. Ahora, tengo acá un X y acá está mi X. Ustedes saben que este cuadradito, acuérdense de algo, este cuadradito vale 90, ¿ya? Cuando ustedes vean este cuadradito, ese cuadradito va a valer 90. Ahora, lo único que me falta es, hallar este ángulo. ¿Y cómo voy a hallar ese ángulo? Bueno, lo voy a hallar de la siguiente manera. Miren lo que voy a hacer. En primer lugar voy a hacer lo siguiente. Yo sé que este ángulo vale 50. Entonces, ¿cuánto debe valer este ángulo? Bueno, ustedes ya deben saber que este ángulo también vale 50. Y ahora digo lo siguiente. Voy a decir así. Acá tengo, para este problema, tengo esta fórmula y digo lo siguiente. Acá está A, acá está A. Acá está B, acá está B. Acá está X y acá está X. Ahora yo voy a decir lo siguiente. La fórmula me dice que X es igual a A más B. ¿Ya? Entonces yo voy a decir lo siguiente. Para mí este X va a ser 90. ¿Ya? Entonces voy a poner 90 va a ser igual a ¿quién? A A más B. Para mí A es X más 10. Y B va a ser 50. Entonces digo lo siguiente, voy a tener acá 90 igual a X. 10 más 50 es 60. Ahora, este más 60 tiene que ir al otro lado. Y cuando vaya al otro lado va a cambiar de signo. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 90 menos 60 igual a X. Entonces, ¿cuánto es 90 menos 60? Bueno, 90 menos 60 es igual a 30. ¿Ya? Entonces acá ya tengo el valor de X. ¿Ya? Entonces, para este problema me piden el valor de X. ¿Cuánto vale X? X vale 30. Si se dan cuenta, simplemente he aplicado la fórmula. ¿Ya? Entonces, este mismo procedimiento deben aplicarlo ustedes para el problema E y el problema F. ¿Ya? Esos dos problemas salen aplicando este mismo método. Así que pausen el video y resuelvan. Ahora vamos a ver el último problema. El último problema es el que yo les dije que era como una Z. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo la Z.
Acá tengo mi z y acá tengo mi z. Ahora, ¿qué me dice el problema? Bueno, el problema también me pide hallar el valor de x. Ya me pide hallar el valor de x. Entonces yo digo, bueno, este problema se asemeja bastante a esta fórmula. ¿Y qué me dice la fórmula? Si yo tengo un alfa, este alfa va a ser igual a este beta. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo va a ser igual a este otro ángulo. Entonces voy a poner acá 2x más 10 va a ser igual a x más 60. ¿Por qué hago esta igualdad? Bueno, por la fórmula. Ahora este x pasa al otro lado. Si acá es positivo va a ir como negativo y voy a poner 2x menos x va a ser igual a 60. Ahora este más 10 también va a cambiar de lugar. Si acá es más 10, ahora va a ser menos 10. Y digo 2x menos x es x. Y 60 menos 10 es 50. ¿Ya? X es igual a 50. Y esa es la solución a este problema. ¿Ya? Este problema simplemente lo resolví aplicando la propiedad. Entonces, de esta manera van a resolver los dos últimos problemas que les queda en la hoja. ¿Ya? Apliquen el mismo método y les va a salir. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, escríbanme por WhatsApp y yo les voy a ayudar. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias.